bozal. Gracias a Dios, porque me encuentro en una aflicción que legalmente me permite quitarme el bozal, de acuerdo con las leyes del COVID. Y esto es maravilloso, porque yo no sé predicar con una careta. Pero gloria a Dios, qué bello está esto. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. No sé, ¿ustedes me escuchan bien? Yo necesito usar mis manos. Aquí vimos ahorita, como dice el corito, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Dígaselo a su vecino, hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Fíjense, estos coritos que estaba cantando ustedes acá hace un momento, me hicieron viajar a mi niñez en República Dominicana. Yo me veía en las calles de Villa Francisca, desnudo y barrigón, corriendo y haciendo de las mías. Pero allí teníamos una, gracias pastor, teníamos una iglesia, gracias al micrófono. Allí teníamos una iglesia en la calle Ravelo, una iglesia pequeñita, algunas 60 personas. Y yo recuerdo que todos estos coritos eran la sensación. Cuando contábamos esto, pues todo el mundo estaba de pie, brincando, celebrando. Hoy tenemos que estar más conservadores porque esta pandemia que anda nos está limitando, nos está asediando, nos está complicando la vida. Pero ¿sabes qué? Tenemos a un rey que vive y que nos gobierna, y siempre que estamos en él vamos a seguir teniendo libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Mi nombre es José Luna, como me gusta decirles a todos, pastor, misionero y mensajero de Jesucristo. Mi esposa María me acompaña, mis hijos Miriam y Maya están en casa, y la mamá de María. Esto es el hogar que tenemos aquí en Milton. Pero nos hemos pasado los últimos 20 años de lugar en lugar en la labor misionera. Hemos estado en prácticamente todos los lados en Latinoamérica. Y Dios me bendijo con hablar este idioma tan hermoso y con el hermoso privilegio de poder ir a ministrarle a no solamente los hijos de Dios en nuestras tierras, pero a aquellas almas que son de Él y que aún no lo saben. Pero en el día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón una palabra para ustedes. Yo la verdad es que no me meto con el Señor. Lo que Él quiere hacer Él lo hace. Y por eso yo voy a decir lo que Él diga que yo haga. Por esta razón vamos a irnos al libro de Mateo, en el capítulo 9, y vamos a ver unos versículos allí, así brevemente. Alabado el nombre del Señor. Vamos a gozarnos de la palabra de Dios en el día de hoy. Si es que por favor apriétense los cinturones, que vamos a estar moviéndonos por 2 o 3 lugares en su palabra. Señor mío, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, Señor, roca mía, Señor mío. Tú eres mi Dios, tú eres quien gobierna en todas las cosas, especialmente aquí en este lugar. Permite que tu Espíritu invada los corazones de cada uno de los que están aquí presentes, para que ellos puedan recibir la palabra que tú les vas a dar hoy, para que yo pueda recibir esa palabra, Señor. Señor, danos esa libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús en esta hora, para que podamos gozarnos en ti, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Bien, amados, en el versículo 18 hay una historia muy bonita. Ustedes son familiares con esa historia. Todos ustedes la han escuchado una vez u otra. Pero vamos a ver lo que el Señor tiene en mente con todo esto.
Dice aquí de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros aquí en esta mañana. Aleluya. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto, una mujer enferma del flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Amados, Dios diseñó y equipó al hombre con una serie de dones y habilidades específicos, todos para un solo propósito: para que Dios fuese glorificado. Y en el momento que lo diseñó, que sopló vida en él, le asignó una serie de responsabilidades específicas en la tierra. Esas responsabilidades estaban diseñadas para que este hombre pudiera llevar consigo la labor de continuar la expansión del reino de Dios. La misma labor que tenemos nosotros en el día de hoy. Y Dios le pidió a él que nombrara todas las cosas y así lo hizo. Y Dios le dio una mujer. Y esta mujer, que estaba supuesta a ser ayuda idónea, escuchó la voz del enemigo y terminó, no solamente ella dándole la espalda a Dios, pero causando que Adán hiciera lo mismo. ¿De quién fue la responsabilidad? No fue de ella, porque Adán tenía un mandato. Alabado sea el nombre del Señor. Y él se descuidó de esa responsabilidad y terminó escondiéndose de Dios. ¿Cuántos de nosotros aún hoy nos estamos escondiendo de Dios? Y vemos como a partir de ese momento el hombre comenzó a decidir por sí mismo las cosas que iba a hacer con su vida. Ya no inmiscuía a Dios en el diseño, en el plan, en la labor de caminar por la tierra. De hecho, antes de que sucediera esto, Dios y el hombre caminaban juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos el ejemplo de Caín, de cómo el hombre terminó tomando su propio camino, decidiendo sus propias maneras. Caín inclusive trató de decidir él mismo lo que él iba a darle a Dios como holocausto. Y sabemos lo que pasó con él. Él terminó separado de Dios por la eternidad. Y esto es exactamente lo que hoy estamos viviendo nosotros en la tierra. Pero esto no se acaba aquí. Esto no termina aquí. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos 1, comenzando en el versículo 18,
aquí podemos ver cómo Pablo nos hace un pequeño recuento de lo que está pasando y lo que va a pasar con todos aquellos que le han dado la espalda a Dios. Aquí nos dice en su palabra: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra, entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. Esa porción de la palabra que leyeron ustedes antes de comenzar la alabanza, el Salmo 19, es un ejemplo hermoso de la realidad de lo que Dios nos está diciendo aquí. Los cielos declaran la gloria de Dios. Nadie tiene excusa. Amén. Absolutamente nadie. Y sin embargo, amados, nosotros vivimos escondiéndonos de Dios. Inclusive la iglesia de Jesucristo está llena de personas que después de haber sido tocadas por Dios y separadas para Él, aún no se dan cuenta de su necesidad de rendirse a los pies de Cristo Jesús. Y siguen apartando para ellos ídolos hechos de madera y de metal y de plástico y de muchas otros materiales. Uno de ellos, el más famoso de todos, ustedes todos lo conocen. Y olvidándose de la responsabilidad original que Dios le dio al hombre: adorarle por sobre todas las cosas. Alabado sea su nombre. Pero Dios, en su plan maestro, había entendido que esto iba a pasar. De hecho, había sido su propio plan, porque Él había diseñado que iba a separar para Él una serie de hombres y mujeres que iban a ser esas grandes naciones que van a estar con Él en el reino cuando llegue el final de los tiempos. Y vemos como Jesús vino a la tierra en forma de hombre y allí entregó su vida para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de tener vida nueva y de reencontrarnos con aquel que habíamos perdido el día que pecamos. Lo peor de todo esto, amados, es que esta jornada no termina. Nosotros continuamos aún en medio de la salvación, caminando muchas veces por las tinieblas, porque no nos damos cuenta que tenemos un Dios tan grande que nos está diciendo a nosotros: tú no tienes que pecar. Y el problema con lo que todo esto pasa es uno muy sencillo, uno extraordinariamente sencillo. Sabemos como el primer Adán, usted, cometió un pecado que fue cargado por todos nosotros. Pero también sabemos como Dios envió a Cristo Jesús, al cual nosotros llamamos un segundo Adán, que vino a cambiar todas las cosas, a restablecer el orden de las cosas. Aquí Pablo nos dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero cuando nos vemos al versículo 17 de esa misma porción de la palabra, nos damos cuenta que dice algo extraordinario. Y esto es porque un pecado nos llevó a toda la muerte. Y seguimos pecando.
Pero Jesucristo tomó absolutamente todos los pecados y lo clavó en la cruz, para que usted ya no tuviera que pecar más. Aquí dice, si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Amado, y esta justicia precisamente es la que nos permite a nosotros llamarnos hijos de Dios, la que nos permite ver todas las cosas en un contexto diferente, en la que nos permite a nosotros ver la realidad de nuestras vidas como una nueva, las que nos permite a nosotros establecer una relación verdadera, una conexión verdadera, una coinonía verdadera con Dios. Pero aleluya. El problema es que siempre hay un pero. Porque quiero decirles a ustedes que nosotros, sabiendo todo esto, entendiendo todo esto, porque yo sé una cosa seriamente, todas las personas que están aquí hoy son personas que le tienen un amor especial a Cristo Jesús. El COVID ha desenmascarado la realidad de aquellos que son cristianos tibios. Ay, santo. Y dice, no, yo lo veo desde mi casa. Y yo tengo algo que hacer, pero yo voy a estar ahí, yo voy a verlo en Facebook, no se preocupe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero bien, cuando Jesús nos dice a nosotros, cuando nos habla a nosotros de que todas estas cosas que yo he hecho, tú podrás hacer muchas más. Él nos está diciendo exactamente eso. Nosotros como hijos de Dios que le amamos, que le seguimos, que le obedecemos, que caminamos en comunión con Él, hemos sido lanzados a una labor extraordinaria para el reino de Dios. Hemos sido hechos soldados de Jesucristo, porque somos, como dice la palabra, embajadores del reino de Dios, representantes de Cristo Jesús, somos imitadores de Cristo Jesús. Y todo esto nos forza a nosotros, escuchando la voz de Dios, a hacer la labor para la que Él nos ha llamado. El problema está en nuestra racionalización, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de entender nuestra responsabilidad, en nuestra manera de acomodar la obediencia a Cristo Jesús para no tener que salirnos de nuestra comodidad. Pero mire aquí, esta palabra que nosotros leímos al principio nos está diciendo aquí algo extraordinario. Cuando usted ve este libro, usted se da cuenta de que Jesús viene de una jornada extraordinaria y una jornada en la que Él ha estado marcando y demostrando su autoridad, haciendo extraordinarios milagros y sanando gente, predicando, hablando de tantas cosas hermosas. Aquí vemos que en el capítulo 8 nos dice que Él sana al siervo de un centurión, una oportunidad en la que Él proclamó la maravillosa fe que tenía este hombre. Vemos como Él multiplica el pan, vemos como Él se cruza el mar de Galilea con sus discípulos y allí hace un milagro extraordinario que los deja a todos anonadados. Y allí vemos también como Él se va al otro lado, al lado de los Gadarenos, de la Decápolis, y allí Él sana a un endemoniado y regresa y continúa haciendo milagros. Y allí tiene la oportunidad de llamar a Mateo de entre los perdidos. Y en ese contexto, en el contexto de todo ese mover, de todas esas acciones, de todas esas cosas que están pasando, es cuando allí en Capernaum el
padre de una niña, nos dice a nosotros la narrativa, específicamente, un hombre llamado Jairo, que era un gran funcionario de la sinagoga. Oiga bien, esto es extraordinario. Llega y este hombre no hace poca cosa. La palabra dice que él llegó a donde estaba Jesús y allí se postró a él. Escuche con cuidado, por favor, porque yo quiero llevarlos a ustedes ahora a la razón por la que estoy aquí. Porque nosotros somos expertos en racionalizar. Esto fue lo que llevó a Eva a tomar esa fruta. Eso fue lo que llevó a Caín a darle a Dios el holocausto equivocado. Eso fue lo que llevó a tantos hombres y mujeres del mundo a vivir en el pecado. Esto es lo que nos movió a nosotros por todos esos años antes de nosotros encontrarnos con Cristo Jesús. Yo se lo puedo decir porque yo tengo experiencia en eso. Yo era uno de ellos. Pero aquí vemos, amado, como este hombre, un funcionario de la sinagoga, un hombre importante, un fariseo que estaba acostumbrado a vestir bien, a vestir elegante, a estar con ropa fina y a ser respetado por todo el mundo y temido por la comunidad. Llega donde Jesús y se postra ante él. Él está diciendo a Jesús en ese momento: yo tengo autoridad, pero yo someto mi autoridad a la tuya porque tú me has demostrado, tú que eres un sencillo carabino, itinerante, que no viste igual que yo, has demostrado que tienes más poder y más autoridad que la que yo tengo. Porque tu autoridad no es normal, tu autoridad no es natural, es una autoridad que obviamente viene directamente de Dios. Y por eso este hombre se atreve en medio de toda la multitud que estaba allí a postrarse ante Jesús, a humillarse ante Jesús, a revelar su impotencia y su inhabilidad para hacer nada y su necesidad de la verdadera salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirle que cuando nosotros nos vayamos al cielo, yo estoy seguro, completamente convencido, persuadido de que aquí nos vamos a encontrar con Jairo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero fíjense, todas estas cosas que estamos hablando, si nos vamos al libro de Marcos, en el capítulo 5, 21 al 43, o a Lucas 8, 40 al 56, allí está la misma historia, excepto con algunos detalles adicionales. Y necesariamente vamos a tener que tomar prestados algunos de esos detalles para completar la idea que les estamos queriendo dar. Bendito sea el nombre del Señor. Se postró ante Jesús. Pero no es solamente eso lo que sucede ahí. Jairo le dice a Jesús, aquí, como Mateo nos lo pone, dice aquí: mi hija está muerta, pero pon tu mano sobre ella y vivirá. Aleluya. Alabado el nombre. Tú estás escuchando lo que está pasando aquí. Este hombre se está dando cuenta que está postrado ante la divinidad. Un hombre de la categoría de Jairo sabía que cualquier persona normal era incapaz de resucitar a una persona muerta. Él sabía que no era posible, a menos que la mano de Dios estuviera sobre ella, que ella pudiera retornar a la vida. Pero si nos vamos al libro de Marcos, vamos a ver una historia un poquito diferente. Nos dice la historia que cuando él llegó donde Jesús, su hija todavía estaba viva. Sí, estaba viva. Y él le habla a Jesús y Jesús va caminando hacia su casa, pero allí pasa algo.
Allí pasó algo extraordinario. Yo sé que todos ustedes saben y yo no les tengo que contar, pero se los voy a decir de cualquier manera. Nosotros lo leímos al principio y aquí nos dice, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó detrás de él y tocó el borde de su manto. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué razón esta mezcla? ¿Por qué razón estas dos historias se ponen juntas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjense una cosa extraordinaria, amado. En Levíticos 15, nosotros nos damos cuenta que hay una ley que dice que una persona que está, una mujer que está en su periodo de sangrado, es impura y no puede tocar nada, no puede cocinarle al marido, no puede salir de su casa, tiene que estar separada de su hogar, no puede abrazar a sus hijos, está literalmente condenada a la soledad. Esa mujer literalmente condenada por 7, 8, 10 días, los días que le dure la menstruación a una mujer. Esta mujer estaba condenada a esa miseria por 12 años. Pero cuando nosotros vemos esta historia nos damos cuenta que la niña que estaba muerta en la casa de Jairo también tenía 12 años de edad. Quiere decir que este mandatario, que este magnate de la sinagoga, era uno que quizás muchas veces le había dicho a esa mujer: tú no puedes venir a la sinagoga porque tú estás impura. Yo estoy seguro que de alguna manera ellos dos habían cruzado el paso, que de alguna manera ella lo conocía a él y él lo conocía a ella, de una manera u otra. Y lo que está pasando aquí, amados, es que Dios permite que estas dos vidas se crucen en este momento para traer liberación. Alabado sea el nombre del Señor. Para traer una liberación poderosa en este instante. Porque le voy a decir una cosa. Usted, cuando Jairo vino a Jesús, él se apartó de la lógica, se apartó de sus racionalizaciones. Él decidió: yo necesito aquí lo sobrenatural, yo necesito aquí ver a Dios. Aquí lo que yo pienso ya no puede tener más cabida. Pero esta mujer, cuando vino y se acercó a Jesús, como lo vimos en el versículo 20, nos está diciendo en el 21, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Esto no es racional, esto no es lógico, esto no es algo que nadie puede pensar y decir que tiene raciocinio, porque sabemos que con tocar a una persona nadie se sana, especialmente una mujer que ha tenido 12 años, que se ha gastado todo el dinero que tenía en médicos, quizás en brujos, quizás en exorcistas, quizás en curanderos, quizás en personas charlatanes que decían que podían sanarla. Y me imagino que esta mujer vivía agobiada, vivía frustrada, vivía amargada, vivía con dolores en su vida, porque se sentía esclavizada. Pero aquí nos dice que ella dejó a un lado toda la lógica, todo el raciocinio, todo lo que ella podía pensar, y decidió: Él me puede sanar. Alabado sea. Y ella no dijo sanar, ella habló de salvar. Santo es el Señor. Pero bien, la palabra nos dice que esta mujer tocó a Jesús y Jesús se dio cuenta. Esto no lo dice en el libro de Mateo, lo dice en el libro de Lucas, que Jesús se dio cuenta que un poder había salido de él. Pero claro está, un poder había salido de él porque un poder había entrado en ella. El poder de Dios la había tocado, la había transformado, la había hecho nueva, la había literalmente resucitado desde los muertos, porque para ella hubiese sido mejor estar muerta que vivir esta vida que había vivido por los últimos 12 años. Y aquí venimos y vemos como esta mujer es sana y Jesús se toma su tiempo hablando con ella y diciéndole cómo Dios la ha salvado, como ella ya no tiene que sufrir más, como ella ya ha sido liberada, como ella
ya ha sido creada en una nueva criatura, pero Jairo está pacientemente esperando. Y entonces vienen estas personas desde su casa y le dicen: ya no molestes más al maestro porque tu hija murió. Yo puedo solamente imaginarme que quizás lo hicieron con un tono de desdén o de burla o de frustración o de dolor, quién sabe. La verdad es que traen este mensaje: tu hija murió, y Jesús le dice: no te preocupes, no tengas pena, no les hagas caso, tú estás conmigo. Tú viniste aquí a buscar tu milagro, tú vas a encontrar tu milagro, porque hoy tú descubriste que tú no puedes vivir en lo natural, que tú no puedes vivir bajo la lógica, que tú no puedes vivir pensando con tu cabeza, que tú tienes que pensar con el Espíritu, que tú tienes que creerle a Dios para que Él te transporte de lo natural a lo sobrenatural, para que ese puente que existe de este lado a aquel lado, tú lo puedas cruzar a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que está pasando aquí, amados. Entonces Jesús se va con Jairo a la casa. Bendito el nombre del Señor. Se va con Jairo a la casa y allí la gente está llorando, está cantando, está tocando estos instrumentos de muerte, y Jesús les dice: sálganse de aquí, ustedes no saben lo que están haciendo. Bueno, él no lo dijo de esa manera, pero suena bien. Y la verdad es que cuando Jesús les dijo que la niña solo estaba durmiendo, se burlaron de él. ¿Por qué se burlaron de él? Ellos no sabían con quién estaban hablando. Ellos no entendían. Para ellos la lógica era lo único que funcionaba. Ellos solamente podían ver que había un cadáver y que había que enterrarlo. Que si mañana el cadáver todavía estaba ahí, iba a comenzar a oler mal. Y que eso ya era lo único que quedaba. Que se había acabado la historia para esa niña y que no había maneras para ella. Su raciocinio les funcionaba como nos funciona a todos nosotros, porque caminamos con la vista. Pero Jesús, dice la palabra, los echa todos fuera y se va allí con Pedro, y se va allí con Jacobo, y se va allí con Juan y con los padres de la niña. Entra y se tranca con ella allí, y allí le toma la mano y le dice: niña, levántate. Y lo más bello de todo esto es una palabra que es favorita de Marcos, que la encontramos frecuentemente en su libro, pero que también la encontramos en otros libros frecuentemente cuando se trata de Jesús hacer un milagro. Inmediatamente, instantáneamente, de inmediato, no hubo que esperar a ver si funcionaba, no hubo que esperar a ver si iba a pasar algo. Allí, en el momento que él la tocó, la niña se levantó. Ustedes tienen la historia en el capítulo 4 del libro de Juan, de este funcionario de Herodes que fue gritando porque su hijo se estaba muriendo, y Jesús le dijo: ve que tu hijo está vivo. Y la historia nos dice que cuando él verificó el momento en que el niño fue levantado, sucedió exactamente, inmediatamente, en el momento que Jesús soltó la palabra. Entonces todos nosotros tenemos aquí la oportunidad de entender lo que está pasando aquí y de ver la razón por qué nuestro milagro se toma tanto tiempo. La razón por lo que lo sobrenatural se escapa de nosotros. Porque Dios te está diciendo a ti en el día de hoy: yo te hice a ti para sobrenatural. Yo no te hice a ti para que vivieras aquí en la tierra. Sí, tú estás hecho de carne y tienes que continuar aquí hasta que yo termine mi labor contigo en este lugar. Pero mientras tanto, levántate, elévate a mi nivel, mira hacia el cielo, mira allí a Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Mira que te das cuenta que Jesús te sentó con Él en los lugares celestiales. Ya tú no eres más solamente carne, ahora tú eres espíritu, y espíritu con poder, porque la palabra nos dice que Jesús ha delegado ese poder en ti para que tú puedas elevarte y vivir en el espíritu, caminar por la fe en lo sobrenatural.
sin esto hoy. No sirvió de nada que yo haya venido a este lugar. Mira, ¿qué más? Aquí hay mucho más. Tú tienes la historia en Juan 11, 38 al 40. La historia lee de esta manera, te la voy a leer rapidito así para que... Aquí lo dice de esta manera: alabado el nombre del Señor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es el detalle. ¿Dónde está tu fe? A mí me fascina decirle a mis hermanos que, como dice en Romanos 12, versículo 3, la fe que tú tienes te fue aporcionada por Dios. Pero me fascina decirle que Él puso en ti una semilla de fe y te dijo: échale agua. Y cuando tú haces eso, comienza a germinar, y si continúas echándole agua, vas a dar cuenta cómo crece, cómo se desarrolla y se convierte en un árbol frondoso y lleno de frutos. Pero eso tú tienes que hacerlo. Nosotros no vivimos por obra, pero por el amor a Dios hacemos obra de justicia para la gloria de Dios. Obras de fe. Nuestra fe es para ser actuada. Tenemos que elevarnos al nivel de Cristo Jesús. Hemos sido escondidos con Cristo en Dios. No estamos para vivir más allá aquí en la tierra. Ha pasado el tiempo de caminar por la vista, de caminar por lo que vemos, de caminar por lo que entendemos, de caminar por lo que podemos racionalizar. Aquí Marta le está diciendo a Jesús: ya tiene 4 días enterrado y hiede, ya está podrido. Marta no está entendiendo. Unos versículos antes, allí Él le dijo: yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías que ha de venir. Allí ella estaba hablando en el Espíritu, pero ahora está hablando en la pura carne. Ella no está viendo que es Dios con quien ella está hablando. Ella sencillamente está racionalizando, está usando la lógica para determinar que no hay manera. Pero Jesús le dice: yo te dije que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Yo te lo digo a ti en esta hora. Si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero tú tienes que creer. No es suficiente que tú vengas a la iglesia. No es suficiente que tú estudies la palabra. No es suficiente que tú te llenes de conocimiento. Tú tienes que dejar el corazón ser llenado por la fe, por el entendimiento, por atrapar cada una de esas promesas que Dios ha puesto en tu corazón y saber que ellas son todas sí y amén, y que ellas todas están hechas para darte una vida de triunfo, una vida de victoria, una vida de caminar con fuerza, con poder. Esto no quiere decir que las tormentas no van a venir, pero sí quiere decir que cuando tú ves a Dios, las tormentas se ponen pequeñitas, se ponen chiquititas. Ya tú no ves problemas, ahora tú ves oportunidad. Ya tú no ves problemas, ahora tú ves solución. Ya tú no raciocines, ya tú no usas tu raciocinio más para determinar cómo voy a salir de esto. Ahora tú dices: Señor, mira, aquí está, usa esto y haz algo con él, porque yo no puedo. Alabado el nombre del Señor. Aquí nos dice que Jesús entonces, santo, aquí nos dice que Jesús entonces solamente soltó la palabra. Soltó la palabra. Lázaro sano. Los grandes teólogos dicen que si yo lo hubiese hecho solamente sano, todos los muertos allí se hubiesen levantado. Y eso yo lo creo. Pero él dijo: Lázaro, sano. Y Lázaro salió caminando. Aleluya.
Porque la autoridad de Jesús estaba presente. Porque el poder de su palabra creó, de la misma manera que Él creó cuando dijo, hágase la luz, de la misma manera que Él creó cuando dijo a los vientos, estate quieto. Asimismo, en ese momento, Jesús creó vida en un cuerpo que estaba podrido. El problema que tenemos nosotros es que cuando Jesús nos dijo a nosotros, en Mateo 28, 18, toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Nosotros nos olvidamos que inmediatamente después Él dijo, por tanto, oye, Él dijo, por tanto. Y cuando tú continúas leyendo, tú te das cuenta que ese por tanto significa que esa autoridad te ha sido delegada a ti. Que esa autoridad te ha sido asignada a ti. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús envió a los 12, Él dice que les dio autoridad, les delegó autoridad. Y de esa manera Él te ha delegado esa misma autoridad a ti como hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Él te ha dado a ti el poder y la autoridad para tú mover montañas, para tú abrir mares, para tú caminar por las aguas. Pero tú tienes que hacerlo en el Espíritu. Tú tienes que soltar la carne, que soltar el raciocinio, que soltar la lógica, que soltar tus pensamientos y comenzar a pensar con los pensamientos de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea. Porque con Él lo imposible se hace posible. Porque no hay nada que Él no pueda. Y si cuando Él estaba en la tierra, Él estuvo haciendo todo eso, y cuando Él te dijo, cuando yo me vaya, te voy a enviar a un ayudador, a un consejero, a un guía, a alguien que te va a enseñar, que te va a decir, a recordar todo lo que yo te he dicho. Él cumplió esa promesa el día que tú viniste a los pies de Cristo Jesús y te llenó con el poder, con el Espíritu Santo de Dios, con el fuego de Dios. Y por si tuvieras duda, en Mateo, en Hechos 1:8, les dice, tú vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga a donde ti. Poder para que seas testigo, para que puedas mover esas montañas. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, en Hebreos 7:25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús no solamente estaba haciendo cuando Él estaba aquí en la tierra por ti. Él todavía está plantado allí, mirándote a ti diciendo, ¿y por qué Él no usa esa autoridad que yo le he dado? Porque Él no mueve esas montañas, porque Él se agacha cada vez que llegan las tormentas. Mire, les decía anoche a mis hermanos, y lo he dicho tantas veces en los últimos días, esto yo lo escuché de este varón que predica en YouTube, a David Jeremiah. Yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado. Y él lo escuché decir hace poco tiempo, este COVID a mí no me va a matar a menos que Dios preeminentemente, desde el principio de los tiempos, allí antes de haber creado los cielos y la tierra, hubiese predeterminado que yo iba a morir del COVID. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Él nos dice, mientras yo esté aquí en la tierra haciendo la obra de Dios y hasta que Dios no haya terminado con esa obra que yo tengo que hacer para Él, yo soy invulnerable a la muerte. Y si yo me voy mañana es porque Él decidió que mañana era mi día. Y si yo me voy ahora es porque Él decidió que ahora era mi día. Porque a mí no me mata la enfermedad. A mí el único que me saca de esta tierra es Dios. Entonces, ¿por qué tengo yo que andar asustado, con miedo, tembloroso,
espantado por las noticias, espantado por los escándalos, espantado por las gentes y por las cosas que dicen. Mire, esto es más, el miedo está matando más gente que la enfermedad. Pero nosotros nos ha sido dado un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía. Y cuando Jesús dice, por tanto, fíjense, aquí en Romanos 8:27, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él está allí plantado a la diestra del Padre, y cada vez que tú metes la pata, él dice, no, papá, acuérdate que ya yo pagué por él. Y cada vez que tú comienzas a racionalizar y a utilizar tu lógica, él dice, aguántate, papá, dale tiempo, porque la verdad es que tú sabes que lleva tiempo. Está caminando, es caminando hacia la santidad. Él va a estar listo cuando llegue la hora. Déjamelo ahí. Nosotros tenemos la opción de caminar por la fe. Como dice la palabra, es caminar. No es sentarse, no es acostarse, no es acomodarse, es caminar. Es una acción. Y atrevernos en el nombre de Jesús a tirar la lógica a la basura, a tirar nuestro entendimiento a la basura, a tirar nuestras ideas a la basura y comenzar a vivir con el poder que Cristo Jesús nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdate de esa palabra inmediatamente, porque cuando Jesús suelta una palabra, la palabra se hace realidad. La naturaleza cambia, lo que era natural ya no es natural más. Lo sobrenatural sobrecoge todo lo que es natural. Dios tiene derecho a violar su creación, a transformar lo que Él quiere. Y cuando tú le crees a Él, tú puedes atreverte a proclamar su nombre, a declarar su nombre y a recibir sus promesas con el poder que ellas tienen empaquetadas en ellas. Para que entonces tú puedas, cuando tú oigas a Jesús decir, cree, tú te atrevas a creer, porque cuando tú creas, entonces tú vas a ver la gloria de Dios. Padre eterno, tú eres grande y poderoso, tú eres Dios, tú eres Señor, el Rey soberano Dios. Tú reinas, tú gobiernas, tú controlas todo lo que sucede sobre esta tierra. Y no hay gobernador, no hay rey, no hay presidente, no hay primer ministro, no hay nadie que pueda decidir lo que ya tú has diseñado para que sea. Amén. Solamente tú puedes hacer milagros, Señor. Amén. Por eso en ti confiamos, y por eso en ti nos apoyamos, por eso ante ti nos rendimos. Y por eso nos atrevemos a caminar por la fe en ti, sabiendo que nuestro raciocinio, de nuestra lógica, no es más que un engaño de Satanás, que nos mantiene alejados de tu verdad, de tu victoria, de la gloriosa venida que viene ya tejiéndose, que va a suceder en cualquier momento y para la cual tenemos que continuar preparándonos. A ti te creemos, Señor, en ti confiamos, ante ti nos arrodillamos, en el santo nombre de Jesús. Yo quiero decirte a ti en esta hora, cualquiera de ustedes, puede ser que tú estés aquí y que tú, por alguna razón, estés distraído de la fe o caminando en las tinieblas, equivocándote en las cosas que estás haciendo. Cristo Jesús no quiere que tú andes de esa manera. Él quiere que tú vivas una vida restaurada, una vida de victoria. Y tú que estás mirando por los medios sociales, para ti es esta palabra también. Si tú aún no conoces a Cristo, yo te puedo decir que hoy es tu oportunidad, que hoy es el día de salvación. Y que tú puedes recibirle a Él con solo abrir tus labios y llenar tu corazón de amor por Él, confesarle con tu boca que Él es el Señor. Es todo lo que tienes que hacer. Decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que tú me salves de este mundo de oscuridad.
Yo quiero ser rescatado, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero vivir por la fe. Sálvame, Señor, de este mundo que se pierde. Yo quiero que tú me llenes con tu poder y tu Santo Espíritu. Si tú que estás aquí, estás en cualquier situación que te lleva a sentir que tú no tienes realmente atrapados los pies de Jesús, solamente llena tu corazón en esta hora con esa confesión. Arrepiéntete y dile a Jesús que, habiendo entendido estas palabras, tú vas a caminar por la fe, que tú te arrepientes de lo que has estado haciendo y que vas a creerle a Él de ahora en adelante, que vas a confiarle a Él y no vas a permitir que esos engaños, que esos raciocinios, que esas lógicas te continúen distrayendo, porque solamente Él es verdad. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amados. Dios les bendiga.